La UNEPI en sí, desde el momento en que nace en el 2013, mira que la educación tiene un grave problema acá en el país y de hecho en América Latina justamente. Y va desarrollando justamente varios puntos que serían las reivindicaciones, donde se desarrolla mayormente la problemática de la educación, ¿verdad? Y no solamente eso se va en lo académico, sino que también en otros aspectos, como por ejemplo el boleto estudiantil o el almuerzo escolar. Cuando yo empecé ahí, el colegio ya estaba feo. Yo empecé en el 2013. No teníamos aula, ¿verdad? Había peligro de derrumbe, algunas aulas sin techo. Estábamos dando clases en la universidad privada que nos prestaba el local. Y después en el 2014, como empezaba a salir en las noticias sobre las movilizaciones de los estudiantes, yo así averigüé por el Facebook y encontré la página de ellos. Y ahí fue que contacté con ellos y empecé. La UNE fue la que organizó la primera toma del colegio, ahora que es el Colegio República Argentina. Yo soy uno de los 10 que estuve adentro de esa institución, que estuvimos 4 días, que la toma inició el martes y se extendió hasta el viernes, ¿verdad? El jueves se dio la renuncia de la ministra, pero se decidió continuar con las tomas de los colegios hasta que se tenga un compromiso firmado de parte del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Justamente una de las críticas que hacíamos es que el ministerio a la democracia en los colegios le quiere dar un tinte educativo, cuando que la democracia no se enseña, la democracia se practica. Hoy día el ministerio tiene un conteo de 600 centros de estudiantes para 7.000 colegios. Tratamos de mantener la ideología, la postura de siempre diálogo desde que inició la ONU en el 2013, ¿verdad? Pero como decíamos, la paciencia se acabó desde los hechos que ya se venían aconteciendo, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación, la ineficiencia, la inoperancia del ministerio. Y la gota que como el vaso para llegar a esta instancia fue el derrumbe del techo del Colegio Nuestra Señora de Asunción. Porque todavía está en nuestra mente implantado lo que es el estronismo, ¿verdad? Ya no, antes el estronismo nos daba con garrote, con torturas y cosas así. Hoy tenemos lo más peligroso, que es el amansamiento de nuestra sociedad, ¿verdad? Que somos apáticos, que no queremos leer, no nos interesamos por la historia misma ni por lo que nos está pasando, por lo que le está pasando al de al lado. Nosotros con la UNEPI trabajamos exclusivamente con centros de estudiantes, o sea, con la comisión directiva de cada centro, de cada colegio, ¿verdad? Nuestra lógica es trabajar con los líderes y hay que entender que el líder siempre el líder necesariamente tiene que tener a alguien que le siga. Entonces nosotros trabajamos con las comisiones directivas que fueron electas democráticamente. Por otro lado, en algunas otras organizaciones de repente se trabaja con militantes, que son personas que quieren trabajar con la organización, pero que no son líderes en sus colegios. Una gana de trabajar en realidad. Yo creo que también el ministro tiene en su mente que tiene que trabajar porque ya no está lidiando con una juventud dormida, vamos a decir, en este momento. Como yo dije, ante cualquier signo de irregularidad o de mal manejo el mal manejo del dinero, de la función del ministerio, las organizaciones estudiantiles, los estudiantes en sí ya están preparados para levantarse de nuevo. Sabemos que no queremos ya una educación que nos dé sueño, por ejemplo, porque eso es la realidad. En el colegio te vas y querés dormir. Después otro de lo que queremos en una nueva educación sería que se respete las diversidades, ¿verdad? En contenido de educación, como las marchas del año pasado, la primera estudiantil se venía pidiendo unos libros, en realidad, ¿verdad? Para poder aprender con eso en las clases, que al principio eran 3 libros que se tenían que entregar a principio de año. Como sabemos, eso no se cumplió y se estaba diciendo que se iba a empezar a entregar los libros entre mayo y julio de este año. Eran libros de literatura, libros de matemática y de historia. El debate con los estudiantes resulta hasta un poco difícil porque hay un montón de ideas así juntas y de repente llegar a consenso es un poco costoso, ¿verdad? Pero sí, el debate está extendido casi en la mayoría de los estudiantes que salen a movilizar. Entonces para nosotros es importante conocer nuestra historia reciente, ¿verdad? Saber qué pasó, por ejemplo, en la dictadura de Stroessner no sabemos. Sabemos los nombres de los presidentes y algunas de sus pequeñas obras, pero hasta ahí, eso no es conocer la historia, ¿verdad? Y después también que se nos enseñe sobre reproducción sexual, sobre las relaciones sexuales, porque hoy tenemos en realidad muchísimas jovencitas que se embarazan y padres jovencitos
Y es por ignorancia. Ya se escapa nuestra mano. Nosotros no tenemos el trabajo tampoco de definir cuál va a ser el contenido en las clases y cuál va a ser que no, ¿verdad? Tiene que ser realizado por personas entendidas del tema, ¿verdad? Tratamos siempre de priorizar la unidad, a pesar de esas diferencias, porque diferencias hay con otras organizaciones y también hay internas. Bueno, la organización estudiantil no tiene una ideología fija, más que nada porque somos secundarios en este momento, es que luchamos solamente por la mejora de la educación. Te digo que al salir de estas organizaciones, porque es donde vos te formás como líder, vas a salir con una idea de qué ideología te gusta en realidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún nexo con ninguna ideología, no tenemos una postura, un nexo político con nadie. En nuestra organización consideramos que hay varias ideologías por ahí. Hay varias personas, como aglutinamos a mucha gente, de alguna u otra manera no todos van a tener la misma ideología, no todos van a tener la misma línea de pensamiento. Entonces, generar un debate con respecto a la ideología y los pensamientos es realmente necesario para sacar conclusiones comunes y consensos. Lo más falso que siempre nos dicen es que la educación no tiene que ser ideológica, que la educación carece de ideología es la mentira más grande que hay. Porque estando en un sistema como este que es el capitalista, nos enseñan para el capitalismo. Si vos estudias agronomía te van a enseñar a usar esos agrotóxicos para que puedas producir cada vez más soja o más maíz o algodón. Y entonces sí es ideológica. Y la educación siempre va a ser ideológica y política. Entonces tenemos que buscar la ideología que sea la más correcta y la que le favorezca, vamos a decirle, a la mayoría y no solo a un pequeño sector. Y justamente se tiene que dejar que los estudiantes hagan la práctica, que los estudiantes cometan errores, que los estudiantes aprendan a base de esos errores y no buscar justamente seguir un hilo y buscar que todos sean y que hagan algo igual siempre. Tenemos contacto, por ejemplo, con organizaciones estudiantiles de otros países y también con los sindicatos docentes y las centrales obreras de acá de Paraguay también. Sí, nosotros estamos trabajando con la Secretaría Nacional de la Juventud porque desde que se inició la organización se tenía pensado un proyecto que era fomentar la participación estudiantil, la conformación de centros estudiantes y el fortalecimiento de centros estudiantes, ¿verdad? Entonces nosotros el año pasado nos reunimos con ellos y de esa reunión salió el proyecto Herederos de la Libertad. Con las organizaciones de adultos, quizás nosotros como NEPI estamos trabajando con la Casa de la Juventud y que fue gracias a ellos que a raíz de haber creado centros de estudiantes a nivel país, se juntaron todos esos centros y fundaron la UNEPI. O sea, con esta velocidad en que los jóvenes estamos despertando, yo creo que vamos a poder mejorar algo, ¿verdad? Por lo menos creo que no vamos a tener hambre en los colegios, ni que se nos estén cayendo la infraestructura encima. Yo creo que la educación, si vamos por el camino que estamos tomando en este momento de no permitir ningún acto de corrupción, creo que va a mejorar sinceramente. O sea, cuando hay una necesidad que no se está cumpliendo, yo creo que con el interés de los jóvenes de salir adelante, de buscar una educación mejor, se va a lograr muchas cosas, pero también depende mucho de la sociedad en sí, porque hay que tener en cuenta que la democracia de alguna u otra manera no llega a todos, ¿verdad? Específicamente a los menores. Y yo creo que con una conciencia de la ciudadanía, con elegir mejor, eso también ayuda mucho.